Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar con el abogado aquí en el estudio del excomandante en jefe del Ejército, absuelto en una parte de las imputaciones en su contra, sigue en la justicia militar, lo otro que tiene que ver con gastos reservados, pero nos va a estar contando entonces del futuro judicial y ya sabemos con la decisión de la Fiscalía, evidentemente, de apelar y pedir, más bien que apelar lo técnico, es decir, pedir la nulidad del juicio. Así que comenzamos con los titulares porque hay muchísimo que contarles. El cuarto tribunal oral en lo penal decidió en forma unánime absolver al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuentealba y a su esposa Anita María Pinochet tras ser imputados de lavado de activos y malversación de caudales públicos. El tribunal cuestionó duramente el trabajo pericial, manifestó dudas razonables sobre la solidez de la imputación y sobre cómo el Ministerio Público llevó a cabo la acusación. Pese a los reparos que manifestaron parlamentarios de todos los sectores, el Congreso despachó la ley corta de ISAPRES. La iniciativa, que fue debatida en el Congreso por casi un año y medio, obtuvo 122 votos a favor en la Cámara Baja, a solo un día de que se cumpliera el plazo que fijó el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso que efectuaron al aumentar el valor de sus planes. El fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, para que encabece la investigación de la muerte del conscripto Franco Vargas tras una campaña de instrucción en Putre. El nombramiento fue un día antes de que el juzgado de garantía de Arica tenga que resolver si el caso lo va a dejar en manos de la justicia ordinaria o queda en manos de la justicia militar, si no se eleva a otras instancias esta disputa de competencias. Hoy, en tanto, la madre del desaparecido soldado sostuvo un encuentro en La Moneda con el presidente Gabriel Boric. Y en temas internacionales, un incierto escenario quedó en Cataluña tras las elecciones generales de ayer. Si bien el Partido Socialista de Cataluña obtuvo un triunfo récord, no logró los escaños suficientes para liderar el gobierno, abriéndose a alianzas con otros sectores. Por otro lado, el líder independentista también va a intentar ser investido, pese a que su bloque tampoco obtuvo la mayoría. Bueno, todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, ya un mes de concretarse el pacto Contigo Chile Mejor que acordaron partidos oficialistas y la Democracia Cristiana para las elecciones municipales de octubre, aún persisten algunas diferencias entre los presidentes de colectividades. Esta vez la opción del alcalde de Copiapó puso en entredicho o al menos tensionó el acuerdo. Colomba Eichholz nos cuenta. La verdad es que no voy a seguir con el tema, yo creo que ya todos hemos dicho lo que correspondía, no hay que ahondar en aquello, sino más bien buscar los puntos de coincidencia que tenemos todos. Con ánimos de dejar atrás el desencuentro con su par comunista, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, busca dar vuelta a la página de los cuestionamientos de Lautaro Carmona a la candidatura del actual alcalde de Copiapó, Marcos López, quien busca la reelección con el apoyo del pacto Contigo Chile Mejor, hecho que la senadora socialista estima inaceptable, ya que él desconocería el acuerdo que tienen como pacto. El Partido Comunista no ha levantado ninguna candidatura distinta a la que se ha formulado en el acuerdo. El Partido Comunista puede tener observaciones sobre muchas candidaturas y eso casi es normal o cercano a lo humano, digamos, que alguien pueda ser objeto de observaciones. Observaciones que no fueron bien recibidas por los socialistas, desde donde pidieron al líder del PC apoyar a los candidatos del pacto, además de invitarlo a la proclamación del aspirante para competir por el sillón edilicio de Copiapó, un tema que dicen en el pacto no fue abordado en la reunión de dirigentes de Contigo Chile Mejor, ya que ésta se concentró en zanjar acuerdos electorales para las comunas restantes. La expresión de él respecto de que mi candidatura es débil, garantizar la actividad hoy día cuando hay un 30% de voto volátil y un poco más, que no se sabe por quién van a votar, cualquier candidatura es débil desde el punto de vista de la ciencia. Yo ya lo doy por cerrado, ahora hemos terminado una reunión donde hemos avanzado en 5 de las comunas que estaban pendientes, quedan otras con primarias y nos van quedando 5 temas nada más por resolver. Negociaciones que dejan pendientes definiciones en las comunas de Vallenar, Molina, Colbún, San Fabián, Bulnes y Corral, además de fijar con el servicio electoral una fecha para realizar primarias no convencionales para los municipios del Carmen, Chaitén y Maullín, donde hay interés de proclamar a más de un candidato por el pacto Contigo Chile Mejor. Hay 45 comunas en las cuales nosotros participamos como pacto en primarias el 9 de
junio, y hay otras que no alcanzaron a ser inscritas y por lo tanto estamos buscando una solución a ellas. Dentro de ellas hay 3 que ya hemos resuelto hacer primarias no convencionales, 2 semanas después de las primarias legales, hay 5 que han sido resueltas en acuerdo y hay otras 6 que todavía nos quedan. Hoy estamos avanzando, quedan muy poquitas comunas en las cuales todavía está pendiente si es que vamos a zanjar una primaria convencional, si es que vamos a apoyar a un candidato en particular. Lo importante es que esas conversaciones sean con el mayor respeto posible. Ya que aún restan las negociaciones en torno a las gobernaciones y consejeros regionales que comenzarán a darse este viernes, a una semana de iniciadas las campañas para las elecciones primarias municipales del próximo 9 de junio. Una de las noticias de la jornada nos las viene a explicar Macarena Román, el tema de las ISAPRES, aprobada la ley corta, a lo menos entonces un periodo de estabilidad para las ISAPRES. Claro, Mónica, costó pero se pudo. Por parte también del gobierno sabemos que la tramitación duró casi un año aproximadamente. Sí. La ingresó el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero tuvo hartas trabas, hartas polémicas. Casi llegó al año y medio la demora. De hecho, sí. ¿Por qué? Porque la ingresan para darle en el fondo viabilidad al sistema de salud completo, por supuesto también al sistema privado, pero por sobre todo para que se pueda ejercer el fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRES, que establecía, uno de los fallos es que se ajuste la tabla de factores, pero que también se dé devolución de los cobros excesivos hechos por las aseguradoras privadas, Mónica. Y eso se suma a otro fallo que hubo también de la Corte Suprema y que tiene que ver con la prima GES. Vamos a pasar a ver qué pasó durante el día, durante esta jornada en el Congreso, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, y que al menos al gobierno dejó muy conforme porque eran lo que esperaban. Como mediador. Así operó el gobierno entre el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES y el Congreso. Bueno, esperamos, que ustedes saben que yo siempre voy con la mejor disposición. Disposición que no todos los cercanos al oficialismo tuvieron, pese a la insistencia de la ministra de Salud. Dada esta magnitud, sin las medidas que contempla este proyecto, la deuda afectaría sensiblemente los indicadores legales de todas las ISAPRES, cuestión que obligaría al superintendente a intervenirlas. El Senado aprobó la ley corta de ISAPRES con 39 votos a favor, aportados en mayoría por la oposición. Resguardar el equilibrio del sistema era importante, no solamente para asegurarle la atención de salud a 3 millones de usuarios del sistema, sino que también mantener las prestaciones de salud de los 6 millones de afiliados de FONASA que se hubiesen visto afectados por un eventual colapso. No estamos defendiendo intereses económicos, como algunos señalan, sino que se están defendiendo el último eslabón de la cadena, que son las personas que se atienden en el sistema. Si alguien pensaba que se ganaba plata con esta solución, partía de una base equivocada. Esto de alguna manera hay que pagarlo y por lo tanto los reajustes extraordinarios van a existir y no quedaba otra de que existieran, porque si no, simplemente esto se caía. Quedaron fuera algunos descolgados pertenecientes a las filas del gobierno. Por eso yo me abstendré de acompañar en estas condiciones, pero mi voluntad de lucha para continuar buscando soluciones está intacta. Hoy día deben estar muy contentos los dueños de la ISAPRE, deben estar muy contentos los accionistas. Yo no estoy contento. Yo aspiro a representar a aquellas personas que fueron afectadas por cobros indebidos, por cobros excesivos, en una actitud contumaz. Y hoy día se está beneficiando efectivamente a esas instituciones. Voto en contra, señor presidente. La molestia radica, entre otras cosas, en los plazos de 13 años para la devolución de los cobros excesivos para menores a 64 años y la ampliación del ICSA en los próximos 3 años, que repercutirá finalmente en el costo de los planes. Es justo que nos utilicen a nosotros como casi accionistas de una empresa. Yo advertí que acá iba a llegar un maletín y no el maletín del doctor que iba a salvar vidas. Yo por lo menos no me presto, señor presidente, para legalizar un delito. Muchas gracias. 3 votos en contra y 2 abstenciones que no detuvieron la celebración del gobierno y el avance del proyecto hacia la Cámara de Diputados. Del Senado a la Cámara de Diputados, en la corporación para el gobierno había ciertas dudas respecto a los votos. Porque se les permite además incrementar sustancialmente las cuentas, las cotizaciones de sus afiliados. Y como si eso fuera poco, se le otorga un crédito de los afiliados de 13 años, sin interés. Si eso no es un perdonazo, Presidenta, por su intermedio,
yo no sé qué nombre se le podría colocar. Muchas gracias. Y efectivamente, las ISAPRES han logrado generar una dependencia en la que sería tremendamente irresponsable su quiebra, no por ellas, porque francamente han ganado bastante como para preocuparnos de su negocio, sino por la salud de los afiliados. Y al igual que en el Senado, casi toda la oposición se cuadró detrás del proyecto del gobierno, destacando de hecho el rol del gabinete del presidente Boric. Acá los ministros presentes se jugaron por este acuerdo y sería impresentable que hoy día en la sala, cuando veamos esa votación, haya votos oficialistas en contra, porque significa que no están respaldando su propio gobierno. No dejar de perder el tiempo, ser serios, legislar, porque la gente hoy día espera una solución de este Congreso y por lo tanto vamos a votar a favor. Yo espero que todo el oficialismo también vote a favor porque esta es una propuesta del gobierno también. Un perdonazo a las ISAPRES, igual que el perdonazo que le dieron hoy día al general Fuente Alba, ¿o no? Hoy día es el día de los perdonazos, parece. Espero que este proyecto no se apruebe. Cosa que no sucedió. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 139 votos, 5 abstenciones. Aprobado. La ley corta de ISAPRES fue despachada desde el Congreso, todo en el mismo día en que comienza a regir el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES tras la circular emitida por la Superintendencia. En el centro de todas las propuestas del gobierno siempre ha estado cómo proteger adecuadamente a las personas. Por eso presentamos este proyecto de ley. Por eso conversamos con los parlamentarios en la presentación de indicaciones y por eso valoramos que finalmente esta iniciativa haya sido despachada. Otros de los puntos acordados es que en octubre el Ministerio de Salud presentará un proyecto para hacer cambios relevantes en el área, enfocado principalmente en fortalecer el sistema por FONASA. A ver, te tengo varias dudas que la gente se pregunta, que uno quisiera saber y poder responder respecto a este tema de la ISAPRES, pero entiendo que tenemos una gráfica para aquello, para irlas respondiendo, y la verdad es que la vamos a desplegar entonces, porque hay varias preguntas para hacerte respecto a este tema, que a todo esto estaba cruzado por unos que decían, los que defendían el acuerdo decían esto permite ayudar también a quienes están en el sistema público, porque si caen las ISAPRES, caen las clínicas, y las clínicas atienden como 6 millones de personas del sistema de FONASA, con libre elección. Y los otros decían, bueno, la verdad es que esto es un perdonazo, se mire como donde mire, lo van a pagar las personas. Pero en fin, aprobada la ley, pregunta, ¿a quiénes y cuánto se va a devolver? Mónica, lo que se tiene establecido es que va a ser más o menos un tercio del total de afiliados en este minuto. Hablamos de 2.600.000 personas aproximadamente, es decir, unas 700.000 personas podrían recibir devoluciones de los cobros excesivos. También tiene que ver con cuándo se contrató, porque el límite es cuando se emite entonces la circular de la tabla única de factores que sale en abril del 2020. Entonces de ahí hacia atrás correspondería a las personas que no tenían adecuada su tabla única de factores. Eso también tiene que ver entonces con quienes estaban entonces de alguna forma pagando de más por el delito o quizás por la mal utilización por parte de las ISAPRES en el cobro excesivos a través de la tabla de factores, algo que ya había adelantado la Corte Suprema. Por otro lado, Mónica, también decir cómo se va a devolver estos cobros excesivos. Por una parte puede ser por excedentes, pero también hay otro que se cataloga como el pago de pronto pago de deuda, que eso es que la persona puede llegar a un acuerdo con cada una de sus ISAPRES y quizás que se pueda pagar en efectivo, pero de inmediato. Claro, de inmediato, pero bajando, reduciendo el costo total. El máximo que se puede reducir en este minuto estaría al borde del 35%, pero eso se va a ir analizando a medida que se acerque a ese punto, porque en este minuto recién se despacha la ley, luego se tiene que promulgar en el diario oficial y de ahí en adelante. Hoy se emite la primera circular que hace valer el fallo de la Corte Suprema y que también dice que a partir del 1 de septiembre se van a adecuar la tabla de factores, junto también a algo interesante, que es que también se nivelan de alguna forma los planes de las ISAPRES a 7%. Estamos viendo la circular, que ya estaba lista. Estaba lista la circular que tienen que hacer en caso que se aprobara y las que no se aprobara también. Justamente. Sí, claro, porque eran distintas. O sea, tenían ciertos matices. De hecho, el superintendente ayer decía,
La circular va a ir sí o sí, pase lo que pase después del Congreso. Ya vemos que le fue bien, al menos la intención del gobierno se cumplió en el Congreso. Hay otra también de las dudas que en general tiene la gente. Vamos a pasar a desplegar entonces. Siguiente pregunta para Macarena. La gente te pregunta, ¿cuándo va a comenzar la devolución? Todavía no hay fecha pactada, por supuesto, pero como bien decíamos, a partir del 1 de septiembre tiene que empezar a adecuarse la tabla de factores. Todo tiene que ver con las circulares que vayan emitiendo la Superintendencia de Salud, que de alguna forma es quien mandata entonces hacer valer el fallo de la Corte Ellos son los Suprema. mandatados por la Corte Suprema. La Corte Suprema no dice ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, sino que dice Superintendencia, usted vea. Justamente, y ahí también nace lo de la ley corta de ISAPRES. Por ejemplo, Mónica, el general de las personas va a tener su devolución de aquí en 13 años. Ese es el plazo máximo para que haya una devolución concreta. Sin embargo, hay matices también para quienes son mayores a 65 años. Ellos podrán recibir en máximo de 5 años su devolución de cobros excesivos, y luego también están los mayores de 80 años que en 2 años, en 24 meses máximos, van a tener que tener su devolución que corresponde dependiendo, por supuesto, la situación. Eso, por un lado, son plazos que, de hecho, el propio oficialismo también criticaba estos 13 años porque el gobierno en primera instancia tenía la intención de dejar este plazo solo a 10 años, algo que no logró, por supuesto, lo vemos. Ahora, cuando se llega a acuerdo, normalmente nadie queda contento, pero todos quedan tranquilos. Eso es la esencia de un acuerdo. Obviamente que muchos querrían que la situación fuera distinta. Solo recordar a los parlamentarios que durante harto tiempo se habló y tuvieron hartas advertencias de los tribunales y también del Tribunal Constitucional y no legislaron. En fin. Porque estamos hablando de muchos años. Sí, claro. Pues, pero si había una cosa que se llamaba en la Suprema, creo que eran los jueves de ISAPRES, que se dedicaban solo a causas de las ISAPRES. O sea, los jueves de ISAPRES. Te prometo que era así. Ya, vamos con la siguiente pregunta. En serio, eso me lo contó cuando no era ministro, el actual ministro de Justicia, que él seguía un experto en los fallos de la Corte Suprema. Ya, bueno, él me contó una vez eso en un programa acá. ¿Subirá mi plan y cuánto? Sí, esa es la primera respuesta. Cerrado, sí subirá el plan, porque primero se establece que todos los planes se nivelen en un mínimo de 7% de cotización. Hay personas que en este minuto pagan menos de eso y que se les devuelve el excedente. En este caso se va a nivelar de 7% como el mínimo de cotización obligatoria, pero lo que decían desde el Ministerio de Salud es que también esta ISAPRES, a la que uno esté afiliada, por supuesto, le va a tener que ofrecer ciertos beneficios por este aumento del plan. Eso en primera instancia. También tiene que ver con el ICSA. El ICSA lo vamos a comparar con un IPC de la economía, salud. Claro, pero de la salud, y que de aquí a 3 años hasta el 2027 va a tener un cambio. Pero lo que se mantiene durante estos años es la fórmula de cálculo. No quiere decir que el 7,4 se vaya a mantener. Se calcula igual todos los años y tampoco quiere decir que ese es el techo, pero no quiere decir que todos vayan y puedan subir 7,4. Y Mónica, ese es un buen punto porque algunos parlamentarios decían que se va a mantener en 7,4 y eso no es verdad. Lo que se mantiene es quizás este cambio en el ICSA, que no se va a establecer los cobros de FONASA, que esto hacía atenuar el aumento de los planes. En este caso, de aquí al 2027 no va a estar ese antecedente y con eso entonces aumenta más de lo normal lo que tiene que ver con el indicador del costos de salud. Pero eso es solamente un integrante de todo lo que tiene que ver con el plan de ISAPRES, y por eso cuando uno le pregunta al superintendente de salud, ¿van a cobrar más? ¿Van a tener que pagar más? Lo que él dice que no necesariamente, porque es solo una parte de todo el plan que uno paga. Ahora, todas sí van a subir los planes. Ahora, ¿cuánto? No se sabe. No tiene que ser 7,4%. Y lo otro que quedó como una nota al pie de página, digo yo, de la ley, en que dice que este ICSA se elimina si es que se le alcanza a legislar, que supuestamente en octubre se va a presentar un proyecto, un nuevo sistema. Claro, veremos eso sí. O sea, el compromiso de ingresar este nuevo proyecto está. El punto es, ¿se alcanza a legislar? Ahí, antes del 2027 es distinto. Ya. Y también, Mónica, lo último, que también hay una prima extraordinaria y que esta solo va a poder aumentar los planes hasta máximo 10% del contrato que era en julio del 2023. Pero que también esto, una vez que las ISAPRES pongan la propuesta sobre la mesa, pasará por la Superintendencia de Salud, por el Consejo Consultivo que esta ley también establece, y se aprobará o rechazará dependiendo de si se justifica o no esta alza. Pasamos a otra pregunta. Ya, veamos, tenemos más preguntas todavía. ¿Podrá apelar a la subida de mi plan? ¿Puedo o no puedo? Aquí, derechamente sí.
El derecho de cada afiliado y afiliada, por supuesto, es apelar. Pueden ir hasta la superintendencia como se hace hasta hoy o luego a la Corte de Apelaciones. El punto es, ¿se va a resolver a favor del afiliado? Eso ya es otro tema, pero de que uno puede apelar, lo puede hacer. Claro, sí. Esto, a riesgo de manda, no. Me refiero a que yo creo que sería inconstitucional haber establecido que no se puede apelar, porque la esencia del sistema judicial es que toda medida que se considera arbitraria en cualquier ámbito, incluso algunos que antes no se podía, por ejemplo en estados de excepción constitucional, hoy sí, incluso aquello se cambió en un minuto, creo que el 2005, todo lo que sea tú puedes apelarlo, básicamente. Otra cosa es que te vayan a dar la razón o no, porque cuando cambia el marco legal también cambian a favor o en contra las posibilidades de que te acepten tu apelación, pero ya, se puede entonces. Se puede. Ya. Pasamos a otra pregunta, tenemos más. A ver, y te preguntamos, ¿qué pasos vienen ahora? Bueno, como te comentaba Mónica, ya entonces se emite la Superintendencia de Salud en la circular correspondiente a la número 1, le vamos a decir, y que establece entonces la Superintendencia que el 1 de septiembre se tienen que ajustar la tabla de factores. ¿A qué también se comprometió el gobierno y la Superintendencia, por supuesto, de Salud? Es que esto se va a hacer en paralelo a la devolución también de los cobros excesivos, también del ajuste de la prima, extraordinaria que hablábamos, y que todo esto se va a tratar de hacer en un plazo entre estos dos procesos lo menor posible, por supuesto, para devolver los cobros excesivos, pero también para darle solvencia a las ISAPRES, considerando también que este sistema privado de salud, si llega a una insolvencia, va a perjudicar también a todo el sistema por completo y, por supuesto, a FONASA. Y de hecho, Mónica, importante es lo que tú decías también, que si bien en las ISAPRES hay 2,5 millones, un poquito más de afiliados, son 6 millones de personas que son de FONASA y que también adquieren prestaciones a través del sistema privado. Claro, porque las aseguradoras privadas son las ISAPRES, los prestadores privados son las clínicas, laboratorios, en fin. Y en ese sistema de prestadores privados se atienden los de las ISAPRES y también 6 millones de personas vía la modalidad de libre elección de FONASA, que a todo esto también es otro de los cambios que vienen en la ley. Y que destacaban de hecho porque sí, pues, también se le da un mecanismo que fortalece MSC, modalidad de cobertura. Modalidad de cobertura complementaria. Eso es, que es una modificación en FONASA, que es en el fondo acceder a esto con un seguro privado que se relaciona con el sistema público y que se licita también. Es un sistema licitado del sistema privado, pero que trabaja con el sistema público para poder acceder a mayores prestaciones vía esta reforma, que algunos critican, otros alaban, dicen que es uno de los principales cambios que solo se pudo hacer respecto a FONASA en este contexto. Mónica, vamos a pasar a escuchar las declaraciones del superintendente de salud, Víctor Torres, quien ha estado, por supuesto, atento al debate y que ayer nos confesaba, estaba nervioso, pero tenía esperanza de que esto saliera del Congreso. Ya, veamos. Hay varios elementos que están contenidos en la ley que tenemos que también implementar a través de estas circulares. Por lo tanto, dentro del día, o lo que queda del día, vamos a emitir la primera de ellas, que tiene por instrucción que se cumpla lo de la tabla única de factores, con una vigencia diferida al 1 de septiembre para poder hacer calzar todos los elementos que van a ir saliendo después de que se promulgue la ley, que se publique la ley y que estemos obligados entonces a ir cumpliendo. ¿Septiembre una sola tabla? Desde septiembre habrá una sola tabla. Bueno, con eso también queda como conclusión, Mónica, que esta es la primera etapa de alguna forma de la ley corta de ISAPRES. De aquí en adelante entonces comienzan a circular los mandatos que emita, por supuesto, la Superintendencia de Salud y también, por supuesto, a establecer cómo se van a hacer estas devoluciones de cobro excesivos y a cuánto van a aumentar los planes de los afiliados. Y un dato no menor, cuántas personas van a migrar desde ISAPRES hacia FONASA. Con el encarecimiento de los planes. Claro, y es interesante ver si se va a dar la oportunidad de una reforma más profunda o no al sistema y hacia dónde va, porque hay posturas distintas. Unos quieren que el 7% vaya todo a un fondo común, que era la postura inicial, de hecho, del gobierno en su programa de gobierno, y que las aseguradoras en el fondo sean seguros de segundo piso, pero que haya un fondo común con un plan garantizado universal. Y otros dicen ya, plan garantizado universal, pero separado los porcentajes de la cotización que va al sistema privado, de la que va al sistema público, si va a haber mutualización solo, separada también, ISAPRES, o sistema privado y público, o una mutualización en que se compartan entre todos los riesgos. En fin, hay mucha discusión y nadie sabe si es que va a llegar a puerto. Eso.
Queda mucho todavía. Queda mucho todavía. Pero bueno, te invito a ti, te agradecemos toda la información y a quienes están en sus casas a ver lo siguiente, porque tú sabes que hubo una resolución del cuarto tribunal oral y lo que hizo es básicamente absolver al excomandante en jefe, me refiero a Juan Miguel Fuentealba, y a su esposa Anita María Pinochet, todo esto por el delito de lavado de activos. Hubo una fuerte crítica además en la lectura de esta sentencia respecto al trabajo del Ministerio Público. Estefanía Bustamante ha reporteado este tema y nos lo cuenta. El tribunal, por unanimidad, ha decidido absolver a Juan Miguel Fuentealba Poblete y Anita María Pinochet Rivek. En un suspiro culminaron 11 meses de juicio, donde Juan Miguel Fuentealba y Anita María Pinochet arriesgaban 15 y 10 años de cárcel. Acusados de desviar gastos reservados del ejército, el excomandante y su esposa fueron absueltos en un duro revés para la Fiscalía. La falta de acreditación de premisas básicas impide valorar positivamente el resto de los postulados o acápites planteados. El tribunal solo pudo alcanzar el convencimiento de la mera sospecha. Nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo. Ahora sí, pero ¿cómo se explica? 2.890 millones de pesos, según la Fiscalía, se habrían desviado para fines personales del entonces comandante en jefe, en una época donde detectaron un aumento del patrimonio conyugal y reiterados traspasos en efectivo, los cuales sustentaron una investigación que no auguraba un camino fácil. ¿Usted está tranquilo? Tranquilo. ¿Cómo justifica este monto que se habla de cerca de 3.000 millones de pesos en sus cuentas en distintos bancos? Perdón, discúlpeme. Nadie ha hablado de 3.000 millones en mi cuenta. Convencido de su inocencia incluso antes del veredicto, negó los supuestos mecanismos de ocultamiento detallados por el Ministerio Público, hasta 645 maniobras, donde destacaban compras de autos de lujo, las cuales hicieron conocido al general como el Señor de los Anillos. Pero ahora los Audi... momento. Cuando usted se expresa de esa manera, los Audi, los Mercedes-Benz, ¿no ve que se decía que yo tenía 15 autos al mismo tiempo? ¿Usted cree eso? No solo autos estuvieron en el radar de la Fiscalía, también la contratación de múltiples cuentas bancarias en Chile y en el extranjero, además de pagos en efectivo de tarjetas de crédito, compras de pasajes aéreos y el matrimonio de uno de sus hijos. En el orden que ustedes estimen, doña Anita, ¿va a comenzar usted o va a comenzar don Juan Miguel? Se nos ha denostado como familia. Se han mofado de nuestra vida familiar y se ha cuestionado la impecable trayectoria profesional de mi marido. Su esposa compartía la residencia fiscal cuando supuestamente recibían 10 millones de pesos mensuales, 8 para el pago de cuentas, mantenimiento de jardines, el piano y la lavandería, 2 para compras de regalos, eventos o imprevistos, todo supervisado por el matrimonio. ¿Cómo se puede presumir que de un minuto a otro me transfiguré, me transformé en un delincuente? Fueron los comentarios finales de ambos antes de escuchar la lectura del veredicto, que se extendió por más de 2 horas y que en su parte final lanzó duras críticas a la investigación. La mayoría por el peritaje contable del comisario de la PDI, Cristian Álvarez. El señor Álvarez reconoció haber modificado algunas de las cifras y conclusiones mucho tiempo después de haber hecho su informe original, sin consignar dichos cambios en ningún documento o informe pericial adicional. Habrá que revisarlo eso en detalle para ver a qué se refiere. Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años, tanto en la justicia militar como con nosotros, por lo tanto nosotros respaldamos su trabajo. Trabajo que no consideró los pasivos de la sociedad conyugal, afectando a juicio del tribunal un análisis completo. También se concluyó que dentro de las inconsistencias estaba que el Ministerio Público acreditó fuertemente algunos capítulos de la investigación y otros no tanto. Ha sido una situación muy estresante, llevamos 11 meses en este juicio, por favor. Les pido, por favor, no estresarlo más. Mire, se ha restablecido el imperio del derecho, que de alguna manera se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal Morales, fundamentalmente.
Nada más. Tras el veredicto se fijó la audiencia de sentencia definitiva para el próximo 5 de agosto, fecha en que se conocerá el detalle sobre la decisión del tribunal y donde el Ministerio Público no descarta pedir la nulidad del juicio contra Juan Miguel Fuentealba y Anita María Pinochet. Bueno, y justamente para conversar con este tema, vamos a conversar y vamos a analizarlo con Miguel Chávez, abogado del general Fuentealba, el general en retiro y excomandante en jefe del Ejército. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, queremos preguntarle opiniones, pero también explicar algunas cosas. Lo primero, para quienes nos están viendo y que no necesariamente conocen a cabalidad este caso y se preguntan si todo terminó aquí. Hoy día lo que se veía y lo que se cerraba, básicamente, más allá de lo que decida hacer el Ministerio Público, era lo que tenía que ver con lavado de activos. Hay otra causa en la justicia militar que tiene que ver con el uso de los gastos reservados. Eso para aclararlo a quienes nos ven. Entonces, quiero preguntarle primero su impresión sobre lo que hoy día ocurrió. La impresión sobre lo que hoy día ocurrió es que se llevó a juicio un caso que no fue bien llevado, que contó con pruebas que fueron desvirtuadas conforme al trabajo de la defensa y que no permiten en ningún caso alcanzar el estándar de convicción más allá de la duda razonable, y por lo tanto lo único que cabía era absolver. Claro, nuestro sistema penal no basta con la mera sospecha, como decía la magistrada, sino que tiene que haber convicción más allá de toda duda razonable, en este o en cualquier caso. Ese es como un principio del sistema penal, ¿no? Ahora, quisiera preguntarle si usted cree que ustedes ganaron el caso o que lo perdió el Ministerio Público. Usted sabe a qué me estoy refiriendo con aquello, a raíz de las críticas que se hicieron. Suena como una pregunta para algunos equipos de fútbol. La verdad es que nosotros hicimos un trabajo muy arduo, muy intenso, no solamente para levantar una teoría alternativa que yo creo que quedó plasmado en el veredicto que hoy día conocimos, sino que también para refutar aquello que el Ministerio Público esgrimió para pretender una sentencia. Entonces hay una suerte de mixtura en la pregunta que usted hace. Yo creo que el Ministerio Público llevó prueba ineficaz, insuficiente o podríamos decir incluso de mala calidad. Pero también por parte de la defensa se llevó una teoría alternativa sólida y que permitió complementar lo que está plasmado en el veredicto. Antes de preguntarle sobre esa teoría alternativa, quisiera preguntarle si usted cree que aquí hubo ineficiencia del Ministerio Público o hubo mala intención. Yo creo que el Ministerio Público hoy día está sumido en un drama, y el drama consiste básicamente en que una investigación penal que pretende ser llevada a juicio, sobre todo en casos complejos, no requiere solamente acopio de antecedentes, requiere análisis, requiere pensar sobre el arsenal de documentos y el arsenal de testimonios que se reúnen. Y desde ese punto de vista, uno no podría decir necesariamente que hay deficiencia en la investigación, más bien yo diría es que no lograron aquilatar lo que había en la investigación. Yo creo que el análisis, para llevar un caso a juicio, el análisis tiene que ser muy exhaustivo, y yo creo que eso falló. Porque si hubiesen analizado el caso exhaustivamente, yo creo que este caso no debiera haberse realizado. Ya, pero aquí hay dos opciones, el error o el dolo, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿esto es porque no supieron hacerlo o es porque había una intención espuria, por decirlo de alguna forma, en la persecución penal? Desde su perspectiva, obviamente, estamos hablando, porque el Ministerio Público, obviamente, tiene otra tesis. Yo no atribuyo intenciones espurias. La verdad es que es muy difícil llegar a establecer intenciones. Lo que sí puedo decir con pleno conocimiento de la causa es que la prueba era ineficaz, era mala, no tenía la suficiente calidad como para que el tribunal alcanzara la convicción que se requiere para estos juicios. Ahora, ¿nos podría decir usted cuál es el patrimonio actual del matrimonio Fuentealba? No, de memoria en este minuto de verdad no lo sé. Pero más o menos. Lo que menos. sí sé es que
Más de 3.000 millones, menos de 3.000 millones, más de 5.000 millones. No sé, por eso le digo, si no tengo idea de la magnitud, le pregunto, lo que ustedes sostienen como defensa, un rango, se puede equivocar lo que sostiene incluso la prueba del Ministerio Público es que el patrimonio supera por muy poco los 1.000 millones de pesos con 200 millones de pasivos. Pero los 3.000 y tantos millones que se habló en algún momento, usted dice que vienen entonces ¿de qué? Eso es una leyenda. No, eso es una leyenda. Eso es una leyenda que se fue construyendo sobre la base de información no analizada, como te decía. Yo creo que hablar de 3.000 millones de patrimonio nunca fue ese el patrimonio. Mira, hay un informe contundente del Servicio de Impuestos Internos que fue incorporado al juicio, en donde se habla de que el patrimonio supera apenas los 1.000 millones de pesos. No sé de dónde sacaron los 3.000 millones. No sé quién. Ahora, 1.000 millones no es poco, 1.000 millones no es poco, siendo que estamos hablando de una persona que se dedicó al servicio público. Entonces viene mi siguiente pregunta. Cuando se casan muy jóvenes, sí, pero entiendo. Espérate, déjeme hacer la pregunta completa. Espérate, es que déjeme hacer la pregunta completa. Es que déjame responderte para aclarar la premisa. Cuando se analizó en el veredicto, está dicho, se dice el patrimonio del matrimonio Fuentealba Pinochet, antes de que don Juan Miguel Fuentealba fuera comandante en jefe, ya era cuantioso. Es que eso lo que quería preguntar, pues, abogado, 800 millones de pesos. No me dejó terminar la pregunta. Dado que solo con el sueldo de militar primero, porque tampoco es que toda la vida fue comandante en jefe, ni solo con el sueldo militar, ni solo con el de comandante en jefe, se explicaría igual un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos. La pregunta siguiente que le iba a hacer es, cuando se casan, yo entiendo que se casan muy jóvenes, usted me corregirá si no es así, ¿cuál era el patrimonio que tenían cuando se casaron? ¿Qué tenían? No, me estás preguntando que te diga cuál era el patrimonio hace 40 años atrás. No lo sé. No lo sé, te puedo responder solamente sobre la base de lo que nos tuvimos que hacer cargo. Pero ¿cómo saben que era cuantioso? A ser comandante y jefe del ejército, si no saben cuando comienza a ser comandante y jefe del ejército, pero si quedó acreditado en el juicio, que el patrimonio del matrimonio Fuentealba Pinochet era más o menos 800 millones o por ahí. Y luego, durante el desarrollo de la comandancia en jefe de Juan Miguel Fuentealba, quedó acreditado que hay 700 millones de pesos que se incrementa ese patrimonio sobre la base de ingresos legítimos. Abogado. Arriendos, venta de inmuebles, venta de automóviles. O sea, eso quedó completamente acreditado. Ahora tengo varias preguntas del otro tema, del otro caso, pero antes, para pasar a eso, ¿qué le parece a usted que se vaya a pedir la nulidad del juicio? ¿Cree que va a tener destino o no? Bueno, en primer lugar están en su derecho, lo pueden hacer y eso está contemplado como un recurso legal y no me parece nada, está dentro de las posibilidades. Que tenga o no destino, habrá que ver cómo es la sentencia, habrá que ver cómo es el recurso, habrá que ver cómo se desarrollan los alegatos, eso ya es hacer un pronóstico que no estoy en condiciones de garantizar. Tampoco tiene pronóstico respecto de si se llega a repetir el juicio, hacer un nuevo juicio. ¿Usted cree que la sentencia va a ser la misma? Yo creo que debiera ser la misma, sí, efectivamente, porque la prueba no cambia, los testigos no cambian, los peritos no cambian, es exactamente el mismo arsenal probatorio que ya se incorporó al juicio que duró 11 meses. Quisiera preguntarle ahora por qué este caso fue llevado, pero fue llevado durante mucho tiempo en la justicia militar por la jueza Romy Rutherford. Y en el autoprocesamiento, en el procesamiento que hace del excomandante en jefe del ejército, de su representado, en declaraciones que realizó entre el 13 y el 18 de febrero del año 2019 en calidad de inculpado, se dice que ha reconocido y en 3 oportunidades el propio encausado, estoy citando las palabras textuales, admite haber utilizado fondos correspondientes a gastos reservados que fueron entregados por el Ejército de Chile con el específico fin de ser usados en asuntos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad, con un destino diferente a razón de 700 y 800 millones anuales durante 4 años. Más allá de que la justicia hoy día haya determinado que no hubo lavado de activos, más allá del tema patrimonial, este es otro tema, es el tema de si se usaron o no para otros fines que no fueran de inteligencia los gastos reservados. Eso está en sede militar y lo tienen que ir a defender obviamente en sede
militar. La pregunta es, efectivamente, ¿cómo responde al procesamiento y a las declaraciones que le tomó la ministra Romy Rutherford, en que él, según explica la magistrada, reconoce haber utilizado, y le puedo citar para hartas cosas, personales, de regalos, de su familia, fondos importantes que eran gastos reservados y que no tienen ese fin? Ya, yo te quiero desmentir que diga algo de su familia, eso no lo dice el auto de procesamiento. Lo que sí te puedo decir es que la respuesta a aquello nosotros la vamos a formular cuando corresponda en justicia militar. Es más, tú sabes que en justicia militar no se ha resuelto absolutamente nada, sino que lo que corresponde que siga ahora en ese procedimiento es que se cierre sumario, se dicte una acusación, se conteste la acusación y se abra un nuevo término probatorio para ese juicio en el cual se pueden incorporar pruebas que ya algunas se pueden haber ventilado en este juicio que acaba de terminar o algunas otras que todavía no se han esgrimido. Ya, pero, abogado, pero está el procesamiento y a menos que usted me diga que la magistrada faltó a la verdad y cambió la declaración, está la declaración de el excomandante en jefe del ejército, el general en retiro Fuentealba, y se dice en el fondo para qué se ocuparon, según la magistrada, y que hay reconocimiento en más de una ocasión de parte de su cliente de haber usado fondos reservados que son para inteligencia, para fines que no eran aquello, como la mantención de la vivienda, para gastos de su vivienda, para regalos, también de los viajes también que recibía viáticos y que eso lo dice la magistrada, le estoy diciendo lo que dice en el procesamiento, que reconoce haber recibido los viáticos y que luego con gastos reservados se financiaban los gastos de él y de su comitiva, entre ellos los de su esposa. Entonces está ese reconocimiento y la pregunta es cómo se va a defender de aquello. Yo te puedo decir que en este juicio que acaba de terminar, a propósito de los viajes, te voy a poner un solo ejemplo. A propósito de los viajes se dice que se pagaban con gastos reservados. Bueno, eso quedó desmentido de punta a cabo en el juicio que acaba de terminar. Todos los viajes fueron pagados por el Comando de Personal del Ejército, no con gastos reservados, con fondos presupuestarios. En consecuencia, así como me puedo defender o puedo defender a mi cliente de esa imputación con lo que te acabo de decir, respecto de otros acápites, también tenemos antecedentes que demuestran que las imputaciones no son del todo certeras y no se apegan a lo que ocurrió en realidad. Pero del todo certera, entonces, abogado, no quiere decir que no haya reconocido. Si tú me preguntas que yo te responda, que te pide, o sea, si tú me pides que yo te conteste la acusación, no puedo hacerlo en este instante porque la acusación yo le pregunto en términos gruesos. Lo único que te puedo decir es que el auto de procesamiento es una decisión provisional que incluso puede transformarse en una acusación completamente diferente a lo que hoy día el auto de procesamiento. Yo le estoy preguntando otra cosa. Lo que le estoy preguntando es, efectivamente, el general Fuentealba le reconoció el uso para otros fines de fondos reservados a la magistrada Rutherford. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo creo que hay que leer bien el expediente para darse cuenta que eso no es verdad. Estoy leyendo de textual el procesamiento. Voy a citarlo textual. Voy a citarlo textual para no interpretar. Comillas. El propio reconocimiento del encausado Fuentealba, quien admite haber utilizado fondos correspondientes a gastos reservados que fueron entregados por el Ejército de Chile con el específico fin de ser usados en asuntos de inteligencia con un destino diferente a razón de 700 a 800 millones anuales durante 4 años. Puedo seguirle leyendo, digamos, pero se menciona también los gastos para el hogar, por ejemplo. Lo que tú me estás leyendo demuestra que la imputación que se hace, que se haya sustraído o haya hecho suyo esos fondos, el señor Fuentealba, lo que tú me acabas de decir lo desmiente. No, pues abogado, pero si la acusación no es que los haya hecho suyos, es que los haya gastado en otro fin diferente de los fines de inteligencia. Bueno, pero ¿qué se dice? Esa es la pregunta. ¿Pero utilizó qué se dice? El general Fuente, pero déjeme hacerle la pregunta, abogado. Déjeme hacerle la pregunta porque si hablamos los dos no se escucha. Por eso sí, es que déjame contestar la pregunta. Pero es que no se la ha alcanzado a hacer. Si se dice que el señor Fuentealba reconoció
haberse apropiado o sustraído, como dice el autoprocesamiento, es que lo que tú me acabas de decir. No, es que abogado, usted está cambiando mi pregunta. Mi pregunta no ha sido mi pregunta nunca fue si el general Fuentealba reconoce haberse apropiado para él de esto. Yo le estoy preguntando si él reconoció haber gastado en fines que no fueran la inteligencia los gastos reservados. Si el general Fuentealba reconoció haber gastado en fines distintos de los que eran destinados los gastos reservados, como por ejemplo los gastos que yo le menciono, gastos para su vivienda, gastos para el hogar, que está, dice, Radeford afirma... Mira, fíjate lo que tú dices, para su vivienda. ¿De quién era esa vivienda? La vivienda era una vivienda fiscal en un recinto militar, era una casa comando y estaba asignado para el comandante en jefe. No era su vivienda. ¿Te fijas? A ver, ¿quién estaba viviendo? Hay trampitas. A ver, gastar en el funcionamiento de una casa, aunque sea la casa del comandante en jefe, ¿usted va a reivindicar usar para eso los gastos reservados? ¿Ese es un gasto en inteligencia? ¿Tú conoces la casa? ¿Tú conoces la casa? No. ¿Tú conoces que la casa es un recinto de 8.000 metros cuadrados, donde hay un edificio de 2.000 metros cuadrados, en donde la casa son 300 metros cuadrados? ¿Se compraron ¿Te fijas flores? que es diferente? ¿Se compraron flores, comida, regalos con los gastos reservados? Para actividades institucionales. Sí. No fue para ponerla en la pieza o en el comedor de la casa donde estaba viviendo por ese periodo el comandante en jefe. Son para actividades. Pero usted me dice que sí se ocupó. O sea, se reconoce que se ocuparon gastos reservados para el... Eso también está... Eso fue materia de debate durante el juicio y quedó demostrado así. No, abogado, sí, este juicio es en otro lado. Este juicio es en la justicia militar. No se ha hecho todavía ese juicio. Sí, donde declararon los mismos testigos que declararon para sustentar pero ese juicio no se ha hecho. La acusación del Ministerio Público. Pero ese juicio no se ha hecho. Entonces usted me dice... El juicio de lavado activo ya se hizo. El juicio de uso de gastos los mismos reservados testigos no se que ha declararon, pues, lo que te estoy diciendo es que el juicio en donde declararon los mismos testigos que sustentan el autoprocesamiento ya se hizo y fue absuelto. No, pero no se hizo respecto al uso de gastos reservados y de hecho la magistrada menciona que el delito base, no dice si es culpable o no, pero que el delito está acreditado y es el de lavado de activos el que se está juzgando, no el uso de gastos reservados. Pero usted me confirma que se ocuparon gastos reservados, me lo acaba de confirmar, para el funcionamiento de la casa. ¿Te lo acabo de confirmar? Me acaba de decir que se ocuparon para comida. No te he dicho eso. No te he dicho, no malinterpreten mis palabras. Lo que yo te dije fue que el señor Fuentealba no ha reconocido nada y eso lo vamos a plantear en la contestación de la acusación. Entonces, si tú me pides que hoy día yo, por la prensa, conteste algo que ni siquiera conozco, no puedo hacerlo. O sea que no es efectivo como dice... No es efectivo, como dice la magistrada, que en 3 declaraciones, lo dice en el autoprocesamiento, que reconoce haber utilizado fondos correspondientes a gastos reservados con un destino diferente. No es efectivo. Bueno, ahí está su versión. Le agradezco, abogado, que nos haya dado su versión y obviamente que cuando se dé todo el proceso en la justicia militar, con otra magistrada ahora, obviamente, porque ya no está, hay que aclarar eso, no está la magistrada Romy Radeford a cargo, vamos a estarle preguntando nuevamente entonces cuál es la defensa que hace respecto del uso de gastos reservados, que es otro pie de los procesos que van a seguir. Encantado. Muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao. En algunos cortes parciales de rutas fue parte de lo que provocó la movilización de los camioneros en el norte del país exigiendo mayor seguridad. Su petitorio incluye el cierre de fronteras y la expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales. Los detalles con Belén Saldías. Ya empezamos ya a cerrar. Queremos seguridad aquí, viejo. Fueron las primeras imágenes que dejó la movilización de camioneros que se está desarrollando principalmente en el norte del país. No buscan cambiar condiciones laborales ni tampoco bajar el precio de las bencinas, sino que mejorar los niveles de inseguridad que se están viviendo en todo Chile. Estaremos estacionados acá hasta cuando la autoridad tenga la voluntad de sentarse a conversar y buscar soluciones. Ahora, nosotros no estamos buscando soluciones al transporte, que quede bien claro. Nosotros lo único que estamos buscando es tranquilidad para este país, para los ciudadanos comunes y corrientes. Queremos también
mayores atribuciones de Carabineros de Chile y la Fuerza Armada. Una movilización que ya había sido anunciada la semana pasada por la Confederación Fuerza del Norte, momento en el que compartieron un petitorio con sus demandas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el cierre de fronteras del territorio nacional, decretar estado de excepción constitucional de emergencia, la expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales y celeridad de la tramitación de proyectos de seguridad del Estado, entre otros, lo que fue cuestionado por el Ejecutivo. Mantener las rutas despejadas y eso el gobierno lo va a garantizar. Esperamos hacerlo con la buena disposición de quienes están movilizados, pero si es necesario utilizar las herramientas que nos da la ley, vamos a utilizar las herramientas que nos da la ley. Yo diría que en materia gremial no hay una demanda concreta. Así que esperamos que prime la cordura. Movilización de los camioneros que se extiende principalmente por rutas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, aunque también se registraron cerca de la comuna de Buin en la región metropolitana. Las afectaciones no han sido de gran impacto. Camiones paralizados en una de las vías y cortes de caminos en ciertos puntos han sido parte de ellos. Ya estaría cortada la ruta, muchachos, está cortado, está el camión atravesado ahí, así que estaría todo cortadito. Estamos con presencia de Carabineros al lado de allá igual. Pese a esto, el gobierno no se mostró abierto a discutir su petitorio, ya que aseguran que existe actualmente una mesa de diálogo con el gremio. El acuerdo que se le alcanzó el año antepasado, si no me equivoco, fue un acuerdo bien sustantivo sobre el cual se ha estado trabajando permanentemente con diálogo y con soluciones. Aquí sostener que no ha habido respuesta a ese acuerdo no es cierto, ¿no? No se condice con la realidad. Cuestionamientos que se extendieron por todo el Ejecutivo, desde donde se espera que esta manifestación no se extienda ni en tiempo ni tampoco en forma. Es difícil de comprender que exista un paro con unos planteamientos que corresponden a prioridades que el gobierno no solamente ha manifestado, sino que las expresa a diario. En general, este tipo de movilizaciones busca amedrentar o impedir el tránsito por las carreteras, eso es lo más grave. Mientras eso no ocurra, por supuesto, el efecto es limitado. Impacto menor que se da también debido a que no todo el gremio se encuentra paralizado. La convocatoria la realizó la Confederación Fuerza del Norte, pero otras, como por ejemplo la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, no se mostró a favor de la paralización. La Confederación realiza una activa labor en pro de la seguridad y para eso mantiene desde hace mucho tiempo una coordinación con el gobierno, las policías y las fiscalías. Estamos en lucha permanente contra los asaltos, robos y delitos para defender a nuestros conductores. Somos enfáticos para expresar que este es el momento más inoportuno para un paro. Una movilización que es de carácter indefinido y a la cual se podrían o no sumar nuevos actores. De todas formas, el Ejecutivo estableció una mesa y cada delegación presidencial debe monitorear la situación en su región a la espera de que no se generen mayores afectaciones. En otras materias, el presidente Gabriel Boric se reunió hoy con Romy Vargas, la madre del conscripto Franco Vargas, en La Moneda. Desde el gobierno señalaron que lo ocurrido en la marcha militar no va a quedar impune. Mañana se va a resolver la contienda de competencias en el Juzgado de Garantía de Arica, en donde se va a definir si la investigación la va a llevar la justicia militar o la justicia ordinaria. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. El día lunes me voy a juntar con ella, con la mamá de Franco, con Romy Vargas. Ingresó a La Moneda con el recuerdo de su hijo acompañándola. Por poco más de una hora, el presidente Gabriel Boric escuchó a la madre del conscripto Franco Vargas, fallecido hace ya 2 semanas en una marcha militar en Putre. Es una conversación muy humana, donde se comprometió y apoyó todas las causas que se están llevando para esclarecer lo ocurrido con Franco y el resto de sus compañeros. Un encuentro privado al que asistió también la ministra de Defensa. Romy llegó acompañada de su abogado, la madrina de Franco, el ex conscripto Francisco Adasme y su madre, todo en la previa de una audiencia que definirá si será la justicia militar o la ordinaria la que investigará el caso. Nuestra democracia tiene que siempre confiar en la justicia. Aquí lo más importante es que las familias tengan la tranquilidad de que todo lo ocurrido no va a quedar impune y que aquellos que le fallaron a los jóvenes van a ser sancionados.
No habrá impunidad independiente de quien dirija la indagatoria, dijo la ministra. Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica zanjará la contienda de competencias solicitada por la ministra en visita, Jenny Buck. Lo que sí no puede suceder es que se sostengan dos investigaciones paralelas. Las reglas actuales del sistema de justicia militar da lo mismo, incluyendo para los funcionarios de las Fuerzas Armadas, es un sistema que carece de imparcialidad e independencia. Es que esa es la principal aprehensión que tiene la familia de Franco. Si bien en estos casos, donde no hay civiles involucrados, la competencia recae en la justicia militar, la madre del conscripto ha pedido en más de una ocasión que sea la Fiscalía la que investigue. ¿Cómo van a hacer ellos mismos que se investiguen a ellos mismos? No tiene lógica. Tiene que participar la justicia ordinaria. No pueden ser ellos los que estén ahí investigándose a sí mismos. Comprendo totalmente y empatizo con las aprehensiones que ella pueda tener en este momento y las desconfianzas. Sí, evidentemente la muerte de su hijo se da en el contexto de llevar adelante el servicio militar. Pero todo esto es dentro de, o debiera, según mi punto de vista, verse y resolverse dentro de la justicia militar, porque es un ejercicio o un hecho ocurrido en el ejercicio de funciones militares. Contienda de competencias en la que la Fiscalía también ha jugado sus cartas. Este lunes el fiscal Ángel Valencia designó al persecutor regional de Arica, Mario Carrera, para que asuma la investigación que antes se dirigía a la Fiscalía local. Enfatizando la importancia de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales, Mario Carrera, en su calidad de fiscal regional, dirigirá esta indagatoria, además de garantizar la protección y apoyo a los familiares de la víctima. De hecho, este lunes el fiscal Carrera asistió al Consejo Nacional del INDH, el que realizó su sesión en Arica, enfocado especialmente en lo ocurrido en la marcha militar. Existen dos querellas acá, una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otra querella presentada por la madre de Franco. De hecho, en ambas querellas, tanto la del Instituto Nacional de Derechos Humanos como la de Franco, digamos, de la madre de Franco, se pide que se inhiba a la justicia militar para seguir conociendo el asunto. Así las cosas, a las 8 de la mañana de este martes, el Juzgado de Garantía deberá determinar qué justicia liderará la investigación. De ser la justicia militar la que asuma la causa, la familia de Franco no descarta acudir a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales. Un incendio afectó la tarde de hoy a dependencias del Palacio de Tribunales de Santiago. Cerca de las 19:13 horas, el Cuerpo de Bomberos de Santiago emitió la alarma y desplegó al menos 5 carros para combatir el siniestro en el recinto. Como vemos en las imágenes, el fuego se concentró primordialmente en un sector del primer piso de este edificio patrimonial. Según los reportes preliminares, no había personas lesionadas y se desconoce aún la magnitud de lo perdido en este incendio. Por ahora, las pericias ya se iniciaron para determinar las causas de esta emergencia. Llámela como quiera. Pan francés, diríamos en Concepción. Pan batido, entiendo que dirían en la región de Valparaíso, ¿no? Me corrigen ustedes por Twitter, si no, digo por X. O marraqueta. Lo cierto es que, según un ranking de los mejores panes del mundo, esta delicia brilló alcanzando el 3er lugar a nivel mundial. Pablo Figueroa nos cuenta más. Lo mejor. ¿Por qué? Porque es crujiente, buena y yo vengo muchos años a comprarla acá. Estaban esperando las marraquetas como lo suelen hacer millones de chilenos, ya sea en la mañana antes del desayuno o por la tarde antes de la 11. ¿Come marraqueta? Toda la vida. Desde que nací, yo creo. ¿Por qué? No, el pan es lo mejor que hay de la marraqueta. Es crujiente, como dice el vecino, y la marraqueta es espectacular. Te sirve para todo. Según las cifras, el promedio de consumo de pan en el país es de 88-90 kilos per cápita. El más vendido, claro, la marraqueta. Es lo que más se vende, indiscutiblemente. No hay nada que la supere. Está dentro de la tradición chilena, lo encontramos de distintas formas, batidos y marraqueta. Yo le mando, por decirle, 4 sacos de estos de 25 para hacer la producción que yo hago para la tarde. 52 litros de agua, 2 kilos de sal y vamos dándole. Y aparte que es sano,
Un pan sano, consuman marraqueta. Un pan sano, sin producto graso y que le hace bien a su paladar, he dicho. Y su consumo no es meramente por razones económicas o tradicionales, es por gusto. La Enciclopedia de Sabores Internacional Taste Atlas compartió su lista de los mejores panes del mundo, donde la marraqueta quedó en el tercer lugar. Que ocupa un tercer lugar en una lista destacada de reconocimiento internacional, que obviamente pone orgulloso a toda la industria de la panadería y a sus trabajadores, que hemos sabido mantener esta cultura de este pan tan sano. Es una gran calidad la que tenemos en la marraqueta. Nosotros tenemos una característica: nuestros panes usualmente, para que sean crocantes, tienen que estar tostados. Si tú piensas en la churrasca, si tú piensas en la yuya, son panes que solamente alcanzan crocancia cuando están tostados. Pero en el caso de la marraqueta, tú sientes la crocancia ya derechamente sin pasarlo por el tostador o por una segunda fuente de calor como puede ser un horno. Recién salida es maravillosa, es untuosa, puede ser contundente y además puede ser liviana. El ranking es liderado por el pan de bono colombiano y le sigue el pão de queijo brasileño, que acumulan en el ranking un 4,6 y 4,5 de un máximo de 5 puntos. Cierra el podio el pan chileno con un 4,4. Es por sobre todos los panes chilenos la más conocida. Se conoce por otros nombres en diferentes regiones de nuestro país. Se le conoce como pan francés, se le conoce como pan batido o pan aireado, ¿no es cierto? Porque esta tiene características bien particulares que tienen que ver con su sabor también, y es que tiene una masa muy alveolada, o sea, tiene mucha incorporación de aire dentro y tiene una cáscara crujiente y dorada. El debate puede seguir centrándose en cómo llamarlo: pan francés, batido, marraqueta, etc. Porque lo que no está en duda es su prestigio con respecto a su sabor. Tengo distintas opiniones en las redes sociales, porque hay otros que dicen que es la baguette. En Concepción, fíjate, le decíamos a algunos canilla. A la baguette se larga, así, bueno, ya. Hay otros que dicen que es mejor esa. Y otros dicen que son fieles defensores de la yuya. Bueno, hay distintas opiniones aquí también en el estudio. En fin, ¿dónde le dicen pan batido? ¿En Valparaíso? Sí. En Quillota, me dicen. Aquí, pan batido, dicen, por ahí. No, sí, yo sabía que era por la quinta región. En fin, vamos a cambiar de materia, quedamos todos con hambre, pero en fin. De manera rezagada por el alza sostenida en el valor del arroz en el mundo, en Chile en los últimos 2 meses hemos visto cómo este cereal ha ido incrementando su precio, ubicándose muy por sobre los 1.000 pesos el kilo. ¿Cuáles son las razones y qué dicen los expertos, pero también los consumidores? María Luisa Carrión nos cuenta. No solo en Chile, en el mundo el arroz es uno de los principales cereales utilizados para la alimentación humana. En nuestro país, per cápita aproximadamente al año se consumen unos 13 kilos. De allí que cualquier variación en su precio golpea la economía familiar. Y la golpea porque es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un kilo de arroz por menos de 1.000 pesos. Precio que ahora se ve tan lejano cuando uno cotiza en las vitrinas de cualquier supermercado, feria o mercado del país. Hace un mes que el arroz no estaba tan caro. Estaba 10.000, 11.000 la manga, pero ahora está 13.000, 14. Subió demasiado. ¿La manga de cuánto? La manga de 10 kilos. Antes, el arroz más económico, ¿cuánto podía estar? 2 por 1.500. Hasta 500 pesos la bolsa encontrabas. Precios que parecen un sueño muy lejos del valor actual. Por ejemplo, si revisamos la página de ODEPA y comparamos 2021 con 2024, la diferencia es notoria. En 4 años, el arroz grado 1 subió su precio más de 86%, pasando de poco más de 1.100 pesos a superar los 2.000. Misma barrera que rompió el de grado 2, incrementando 83,46% su valor. Está caro porque a mí me costó medio kilo como 1.000 pesos, el medio kilo. Y el kilo me dijo el caballero que estaba a 1.800. Y si hacemos doble clic al último dato del IPC, el arroz subió más que el indicador general y más que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que lo hicieron en 0,5 y 0,7% respectivamente. Así, este cereal tuvo una variación mensual de 3,5%, acumulando en lo que va del año un 9,2%. El arroz con todo.
Es que el arroz es el acompañamiento que todo el mundo prefiere. Y de eso sabe Marta, que vende colaciones en Santiago Centro a 5.000 pesos. Si hace 2 meses compraba 1 kilo de arroz a 950 pesos, ahora la misma marca le cuesta 1.300. La verdad es que uno no le puede traspasar ese costo a la persona que me compra almuerzo, una colación. Entonces me complica. Pero, ¿por qué el precio de este cereal ha incrementado su valor? Acá son varios factores los que entran en juego. Chile compra al extranjero gran parte del arroz que consumimos y lo hace principalmente a Paraguay y Argentina. Sin embargo, es lo que ocurre en Oriente, sumado a otros factores, lo que ha disparado su valor. El arroz ha tenido a nivel mundial una alza en torno al 25% desde junio del año pasado hasta ahora. ¿Cuál es la razón? Cambio climático, lluvias torrenciales que han dañado la producción en el sudeste asiático, el cierre de la exportación. O sea, el cierre interno significa que protegen a los 1.400 millones de habitantes que tiene, que es el caso de la India. Y de hecho, India redujo sus exportaciones en más de 20%, pasando de 20,2 millones de toneladas a 16. Sin embargo, hay más ingredientes por agregar. Está el aumento del tipo de cambio y el segundo efecto que hay que considerar que no es menor, es que existe una fuerte integración en los mercados de arroz, en las procesadoras a nivel internacional, y las empresas locales procesadoras actúan en forma importante con empresas distribuidoras y comercializadoras de arroz. Está haciendo subir los precios. Subir los precios y golpear el presupuesto de millones de familias que ven cómo encarecen estas preparaciones. El cambio climático, tal como se mencionaba, es otro factor clave. El arroz es uno de los cultivos que más agua consume a nivel mundial. Son cerca de 1.700 litros para producir medio kilo de arroz. Eso significa que los eventos climáticos, ¿cierto?, como el Niño o todos los eventos de cambio climático que estamos sufriendo, como sequías, inundaciones, afectan de manera importante. Me refiero concretamente a fuertes lluvias. Es así entonces como este clásico de la cocina hoy es definitivamente más caro que ayer. Esto al menos desde junio de 2023, cuando cada uno de estos granos aumentó su precio a nivel internacional. Continúan las fuertes lluvias que han provocado grandes inundaciones en el sur de Brasil y dejado a más de 2 millones de personas afectadas. Pero ¿por qué se ha generado este fenómeno tan intenso? ¿Cuáles son los factores detrás? Que a todo esto tiene una derivada política porque se canceló la visita del presidente Lula a Chile en medio de toda esta emergencia climática. Además, bueno, ¿qué hay detrás de todos estos factores? Francisco Verdejo nos explica. Vou botar esse jogador no mesmo lugar, vou pegar 2 colchão de doação, sofazinho pequenininho só para dizer, porque vou ter que tirar de novo. Eu sei, eu tô consciente disso há muito tempo. Reflexión que André hace mientras trata de reconstruir su casa. Así como él, más de 2 millones de personas del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, se han visto afectadas por las inundaciones. 2 semanas de intensas lluvias que no dan tregua. Más de 500.000 personas se han visto desplazadas y 147 han fallecido, según reportan las autoridades. Nunca he llorado en mi vida, nunca, por nada. Esta vez lloré. Toda tu vida está ahí, los 50 años que trabajé están ahí y todo el consuelo que podía darme estaba ahí. No podemos comprar otra casa, estamos envejeciendo. ¿Comprarías otra casa? No, hemos invertido mucho aquí. Teníamos una casa cómoda para nuestra vejez. Todo estaba bien. Son algunas de las consecuencias que ha dejado este fenómeno. Tan solo en mayo de 2023 cayeron 108 milímetros de lluvia en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. En cambio, en 2 semanas de mayo de 2024 han caído hasta 341 milímetros de agua, 3 veces más que el año pasado, siendo el mayo más lluvioso en los últimos 108 años. La mezcla del aire cálido del Pacífico, producto del Niño, con la humedad del Amazonas, es el principal responsable de estas intensas lluvias. El Niño es un calentamiento anómalo en la temperatura superficial del Pacífico tropical este. El Niño hace que las temporadas de precipitaciones sean particularmente activas en varias zonas del planeta. Y una de esas zonas del planeta es el sur de Brasil. Se produjo una vaguada, que es una baja presión, creando un clima inestable. Segundo, producto de un corredor de humedad proveniente del Amazonas que incrementa la intensidad de las lluvias. Mientras que en el centro este de Brasil está ocurriendo una ola de calor.
Esta masa de aire cálido hace que la humedad no pueda salir del sur, mientras que las intensas lluvias solo se concentran en ese lugar, fenómeno llamado bloqueo atmosférico. Que las máximas de temperatura, tanto en el centro como en el sudeste del país, han causado un sistema de alta presión atmosférica, y este bloqueo atmosférico impidió que un frente frío de lluvias y temperaturas, ¿no es cierto?, bajas, se pudiese desplazar. Más de 447 ciudades y localidades han sido afectadas por las inundaciones, consecuencia no solo de las lluvias, sino que, según explican los expertos, también de la deforestación. Río Grande do Sul ha perdido el 11% de la cobertura de árboles desde el año 2000. Tenemos que recordar que Río Grande do Sul también está entre los 2 biomas que son los más degradados de Brasil. La cobertura vegetal ayuda a contrarrestar de alguna manera las inundaciones y también ayuda a mejorar la infiltración de agua. Las ciudades tienen que percibirse y entenderse a sí mismas como un sistema ecológico. Tenemos que ir con la organización de este sistema, no podemos ir contra. Tenemos que ajustarnos y adaptarnos a las fuerzas de la naturaleza. Intensas lluvias que no dan tregua y que se pronostica que seguirán a lo largo de la semana. Mientras sigue la alerta, el presidente brasileño Lula da Silva, dada la emergencia, suspendió su visita a Chile, donde se iba a reunir con el presidente de la República, Gabriel Boric. Seguimos con noticias internacionales cuando son las 9 de la noche con 41 minutos con Isel Guerra, que tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Cataluña. El día de ayer se llevaban a cabo estas elecciones y con varios resultados que podemos ver hasta este momento, resultados claros, pero sin muy claro el panorama que podríamos enfrentar en las próximas semanas. Exactamente, y esa es la pregunta central que hay a esta hora en esta zona de España. ¿Por qué? Para que la gente en su casa se entienda, el día de ayer, con los resultados obtenidos en estas elecciones, el Partido Socialista de los Catalanes obtiene la victoria, logran 42 escaños, pero ojo, porque tal como lo vimos el año pasado con las elecciones en España, se requiere de una cierta cifra, y en este caso es 68 escaños para conformar el gobierno. Faltan 27. Claro, y aquí es donde comienza la calculadora, las negociaciones, Mónica, porque al menos desde los socialistas están planteando que sea con la Esquerra Republicana, pero ellos ya señalaban el día de ayer que van a hacer oposición, y eso abre la puerta a otra opción posible. Algunos señalan que es más difícil, y es el caso del regreso de Carles Puigdemont, quien, recordemos, es este fugado expresidente de la Generalitat, que enfrentó también el proceso en 2017, ¿no? Pero claro, ahí hay que tener en cuenta también la ley de amnistía, que fue uno de los puntos acordados el año pasado entre el PSOE, que es el Partido Socialista, y claro, Junts per Catalunya. Ahora, tal vez hay que retroceder incluso un paso y explicar que estamos hablando de gobiernos parlamentarios, y por lo tanto el Parlamento te da la posibilidad, si llegas a cierto número, de tener la mayoría suficiente como para nombrar al jefe o jefa de gobierno. Y nadie tiene en esta ocasión, como muchas veces pasa, mayoría por ellos mismos, entonces el punto es con quién te alías. Exacto, y claro, todo eso es lo que vamos a ver en los próximos días y semanas, las negociaciones para poder llevar a cabo un debate de investidura que, según los cálculos que hacen aquí los medios españoles, debería ser entre el mes de junio, más tardar, ¿no? Pero, sin embargo, ahí también se abre más bien una tercera opción, la de repetir los comicios. Ah, bueno, si nadie logra conformar alianza. Exactamente, y eso es una de las opciones que justamente se ve a esta hora también. Todos los detalles, las reacciones, lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Natalia Muñoz. Muchas gracias. Esta nueva etapa que abro en Cataluña será una etapa para todos los catalanes y las catalanas. Es la celebración ante el triunfo irrefutable del Partido de los Socialistas de Cataluña, que obtuvo 42 escaños en las elecciones de este domingo, mientras que el independentismo perdió su tradicional mayoría absoluta. Este hecho obliga a una reflexión largamente demorada en el seno del movimiento independentista sobre los efectos de la desunión y también sobre los efectos de la falta de una estrategia compartida. Ya que ninguna de las fuerzas consiguió mayoría para gobernar por su cuenta, se abre un escenario incierto sobre quién presidirá el gobierno. Me parece que es una situación complicada, pero
para pactos y eso, pero en general en España, en Cataluña, son los tiempos que vivimos. Estoy muy contenta de que puedan pactar y que se pongan todos de acuerdo. Creo que ha habido mucha abstención, estamos un poco hartos, la verdad. Han debido pasar 14 años para que el PSC tenga opciones de volver a gobernar, y esta vez de la mano de Salvador Illa. Para eso necesitarán 26 diputados, que les permita alcanzar la mayoría necesaria de los 68 escaños requeridos. Aquí están confiando en recibir el respaldo de la Esquerra Republicana y de Comun Sumar, pero no es tan sencillo. Y es que el PSC le cerró la puerta a pactar con el partido del fugado Carles Puigdemont. No apoyaremos una investidura de Puigdemont aunque nos amenace con el bloqueo del gobierno progresista en España. Es evidente que el mandato de las urnas es que las izquierdas tenemos que ponernos de acuerdo y ahora tenemos una responsabilidad a las distintas formaciones de izquierdas en el Parlamento de Cataluña para tratar de articular esa mayoría de izquierdas. Por su parte, el líder de Junts también buscará enfrentar un eventual debate de investidura. Para eso, y al igual que los socialistas catalanes, también confía en poder conseguir el respaldo de la Esquerra Republicana y con ello bloquear un gobierno socialista. Creemos que hay opciones para poder ir a la investidura y, por lo tanto, quiero anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura. Junts per Catalunya. La formación política del prófugo de la justicia Carles Puigdemont se consagra como la segunda fuerza política con 35 escaños. Pero el deseo del eurodiputado de regresar a la presidencia es más una utopía que una realidad, ya que la suma de todas las fuerzas del bloque independentista suman solo 61, no alcanzando la mayoría necesaria. Probablemente sea el final de la vida política de Puigdemont. Durante la campaña dijo que solo tenía dos opciones, ser presidente o dimitir. Así que es posible que dimita, pero tenemos que esperar y ver. Así queda conformado el Parlamento catalán. El gran derrotado de la jornada electoral ha sido Esquerra, que perdió 13 diputados con respecto a la última cita electoral. Su expresidente anunció que abandonará la política. Hoy he comunicado a Esquerra Republicana de Cataluña que no tomaré el acta de diputado y que abandonaré la primera línea política. Uno de los grandes ganadores fue el Partido Popular, quienes recuperaron el liderazgo de la derecha no independentista, quintuplicando sus escaños. Quedan como la cuarta fuerza política de Cataluña con 15 diputados. La posibilidad de pactar con los socialistas también ha sido lanzada a la basura. Darle a Salvador Illa nuestros votos para que luego Sánchez siga con sus acuerdos con Puigdemont, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, descartado completamente ese escenario. Salvador Illa, Carles Puigdemont o repetir las elecciones. Esas son las tres opciones que se vislumbran para Cataluña para las próximas semanas. Mientras el calendario avanza, el próximo 10 de junio será la constitución del Parlamento y para finales de ese mes debería ser el debate de investidura. Si no, los catalanes tendrán que volver a las urnas. Sobre este tema, hay otro análisis que se hace respecto de estos resultados y es respecto del independentismo, que todo parece indicar que ya no es el tema central, al menos dentro de esta parte de la población, y que sí hay otros temas, como por ejemplo la sequía que ha estado atravesando Cataluña en estos años, exacto, también los costos de las viviendas, así como también otros temas podrían ser ahora los puntos que se están fijando los electores en medio de estos comicios. ¿A dónde vamos? Vamos a cambiar de tema para hablar de las más recientes declaraciones de la Casa Blanca respecto del conflicto entre Israel y Hamás y con el vocero, el asesor nacional de seguridad, que ha planteado que para juicio de Estados Unidos lo ocurrido en medio de este conflicto, que por lo demás deja más de 35.000 personas fallecidas, no es un genocidio. Esas declaraciones las entregaba durante esta jornada Jake Sullivan, que es el asesor de la seguridad nacional de la Casa Blanca, en esta rueda de prensa, donde sin embargo Mónica sí hace una alusión allí respecto de la situación en Rafah, porque allí han señalado y nuevamente reiteran que se oponen a una operación en gran escala justamente sobre este territorio. Bueno, aquí básicamente señala que los componentes que hay detrás de este conflicto no podrían configurar que justamente se trate de un genocidio, pero sin embargo, Mónica, las cifras son sumamente dramáticas, lo hemos hablado en estos 7 meses de conflicto, más de 35.000 personas fallecidas, en su mayoría mujeres y niños, se habla también de 10.000 personas desaparecidas, que se cree muy posiblemente podrían estar debajo de los escombros en algunas zonas donde no han podido ser retirados, y con las imágenes que por lo demás hemos visto en
en estas últimas horas, no solo con este operativo terrestre de parte de las fuerzas de defensa de Israel sobre Rafah, sino que también en Jabalia, que es este campo de refugiados donde ya hace algunos meses atrás Israel había llevado a cabo su ofensiva y que ahora nuevamente vuelve a atacar esta zona, lo que por lo demás, Mónica, genera varias preguntas sobre cuál es o qué tan efectivo, si es que se puede utilizar esa palabra, es justamente estos operativos que ha estado llevando a cabo aquí Israel, porque señalan que en el caso concreto del norte de la Franja de Gaza, aparentemente, según la versión que entrega Israel, se estarían registrando o nuevamente la presencia de Hamas justamente en esta zona que hace algunos meses atrás Israel aseguraba ya haber logrado controlar. Ahora, el genocidio es cuando tú buscas eliminar a un grupo específico por su... que tiene, claro, en el fondo, etnia, características comunes, exacto, etnia, religión, político, cuando estás buscando eso y qué es lo que denuncia básicamente quienes defienden la causa palestina, que es lo que califican que aquí ha habido, y por otro lado los aliados de Israel dicen que es más bien, lo critican claro, algunas acciones, pero dicen que no está la sustentación de lo que hemos dicho y que es más bien el ejercicio de la legítima defensa, que es lo que ha planteado Estados Unidos. Claro, que tiene límites siempre, o sea, claro, una guerra tiene normas que según toda la legislación internacional y los organismos internacionales, no lo estoy inventando yo, lo dice la ONU, digamos, claro, ha transgredido Israel, pero lo otro importante es que hay una derivada político-judicial de esto y es el caso que está siguiendo en la Corte Internacional de Justicia. Exacto. Y lo que eventualmente podría seguirse en la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional ve casos contra personas. Exacto. En cambio, la Corte Internacional de Justicia lo que ve es a los estados. Exacto. Y claro, aquí con Sudáfrica, que por lo demás es quien plantea justamente esta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, acusando justamente eso, que esto se trata de un genocidio. Lo cierto es que a esto además se suma lo que hemos visto en estas últimas horas, ¿no? La reforzada operativa que ha estado llevando a cabo Israel en esta última jornada, en particular desde el fin de semana recién pasado, en particular sobre la zona norte de la Franja de Gaza, en particular, reitero, también respecto de Jabalia, que es uno de los puntos centrales donde lamentablemente en estas últimas horas se han registrado nuevos combates. De hecho, las imágenes que veíamos eran justamente de familias que han estado abandonando esta zona. 360.000 personas se han huido más bien de Rafah en estos últimos días, según señalan aquí los recuentos más recientes que entrega la ONU. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar esta revisión internacional en México, porque los estudiantes y familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa atacaron durante esta tarde el Palacio Nacional, ubicado en Ciudad de México, con petardos, también lanzando bombas Molotov, que es de hecho lo que están viendo ustedes a nuestras espaldas, en medio de lo que estamos también a puertas de que se cumplan 10 años de esta verdadera tragedia, que hasta ahora, Mónica, no ha logrado mayores avances. Y de hecho, la semana pasada, sin ir más lejos, a 8 militares se les había concedido la libertad provisional. Eso pese a que existían temores y de hecho se había planteado que existe un alto riesgo de fuga de estas 8 militares que han sido procesados también por este caso de los 43 estudiantes desaparecidos ese 26 de septiembre, con una verdad histórica que se planteó hace algunos años atrás, sin ir más lejos, el 2019, pero que con el correr del tiempo ha sido sumamente cuestionada, sobre todo por parte de los familiares de estos 43 estudiantes, y todo esto a puertas, Mónica, de las elecciones que están previstas para el próximo 2 de junio y los fuertes cuestionamientos que ha enfrentado aquí Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que fue una de sus promesas de campaña, ¿no? Encontrar la verdad detrás de este caso que hasta ahora deja más preguntas que certezas y sin, al menos hasta ahora, poder encontrar los restos de estos 43 hombres. Hay una comisión de juristas internacionales, entre ellos del chileno Francisco Cox, que hicieron una tremenda labor y que enfrentaron muchísimas dificultades. Cuando uno conversa con él, el relato que nos ha hecho él y que ha hecho en diversos medios nacionales y extranjeros es desgarrador de la impunidad, del crimen organizado, de lo difícil y lo doloroso además que ha sido para estas familias no solo perder a sus seres queridos, sino además la impunidad y la complicidad además de distintas instancias en que aquello siga siendo así. Vamos a finalizar esta revisión internacional, Mónica, con las siguientes imágenes que llegan desde India y son verdaderamente dramáticas, porque lo que están viendo ustedes a nuestras espaldas
Era un letrero gigantesco que se desplomó sobre unas viviendas, también sobre un servicio de venta de gasolina, y justamente se ha señalado en esta jornada que 4 personas fallecieron producto del desprendimiento o el colapso más bien de este gigantesco letrero. Un hecho que ocurrió durante esta jornada en Mumbai debido a una tormenta que se estaba registrando por estas horas en ese lugar. Y claro, ahí lo estamos viendo justamente el momento en el que cae este gigantesco letrero en esta carretera transitada, pero además sobre esta estación de servicio. Y a eso además se suma, Mónica, que en horas de esta mañana se reportaba la desaparición de decenas de personas, al menos unas 40, debido justamente a este hecho registrado durante esta jornada, en medio de esta tormenta que dejaba fuertes vientos. Se pronosticaban 50 kilómetros por hora, pero al parecer por las imágenes se podría entender que incluso habría superado justamente ese pronóstico que habían establecido más temprano las autoridades. Ya, pues con estas imágenes súper dramáticas nos vamos entonces a la pausa, y al regreso don Rodrigo Herrera va a estar aquí con todo el deporte en CNN Prime. Esperemos. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, y como cada lunes nos reencontramos en Aquí se debate. Hoy día vamos a hablar de un tema que es la reforma del sistema político. Vamos a estar con 4 excomisionados expertos que van a profundizar en qué tan urgente es este cambio, qué tan mal está nuestro sistema político, nuestra democracia, qué riesgos enfrenta. No se lo pierdan, porque de verdad es un tema súper relevante para que usted, señor o usted, señora, le solucione esta democracia también sus problemas concretos. ¿Qué está fallando? Lo vamos a conversar y lo vamos a debatir hoy día en Aquí se debate. CNN Tiempo, Aquí se debate, y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Lunes 13 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile.